Si prefiere que se lo diga claro como el agua, también se lo diré claro como el agua. Usted es el ministro de la sumisión a Marruecos, de la pleitesía ante el trono y del sometimiento al Magzen. Usted es el ministro del gobierno que desde su llegada al poder en el 2018 ha superado la apabullante cifra de 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos a Marruecos. Más de 1 millón de euros para el fomento del turismo, en un país que es competidor de nuestra principal industria, que es el turismo. Es usted el ministro del gobierno bajo cuya autoridad los marroquíes se han convertido en la segunda nacionalidad más detenida en España, con un 23% de los arrestos por robo, además de constituir el 9% de los implicados en violaciones grupales, cuando solamente representan el 2% de la población. Es con usted que los marroquíes han llegado a sumar el 18% de las entradas ilegales en nuestro país. Mire usted a su alrededor, señor ministro. Está usted solo. O lo que es peor, está usted solo en la deshonrosa compañía del partido de Koldo, de Ábalos, de Cerdán y de Salazar. Me permitirá que refresque la memoria de esta Cámara y que de paso ponga a sus señorías en antecedentes, en contexto del asunto que nos ocupa. 21 de abril del 21. El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, solicita ser tratado de una dolencia grave en un hospital de La Rioja. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, asume la responsabilidad de atenderle por razones humanitarias y declina informar a Rabat. 1 de mayo, los servicios secretos marroquíes saben la noticia y la filtran a la prensa. 28 de mayo, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benjaich, acusa a González Laya de plegarse a las veleidades de algunos círculos españoles contra la integridad territorial del reino. 2 de julio, Benjaich pide en Rabat el cese de González Laya. 10 de julio, Pedro Sánchez remodela su gobierno 8 días después y ¡sorpresa, sorpresa! González Laya es relevada y usted es nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Ese mismo día, Maroc Diplomatique señala que la exministra fue cesada porque no midió bien las consecuencias de su acto hostil ante Marruecos. 20 de agosto, monarca alauí pronuncia una alocución anunciando la inauguración de una nueva etapa inédita en las relaciones entre Marruecos y España sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos. Blanco y en botella. Pero si prefiere que se lo diga claro como el agua, también se lo diré claro como el agua. Usted es el ministro de la sumisión a Marruecos, de la pleitesía ante el trono y del sometimiento al Magzen. ¿Nos ha descrito usted las relaciones con este país? Se las describiré yo también. Exportación. Usted es el ministro que en abril del 22 acordó con Rabat la reapertura de la aduana con Melilla, aunque le tomó 3 años la posibilidad de hacerla efectiva. Y esa aduana por la que Marruecos impide sistemáticamente el paso de cualquier producto que provenga de Melilla, mientras en sentido contrario sí circulan aquellas mercancías que convienen a Marruecos, pero no aquellas otras, lácteos, carne, pescado, que necesitan los melillenses y cuya operatividad ha sido calificada por el presidente de la ciudad autónoma como una tomadura de pelo. Inversión. Usted es el ministro del gobierno que desde su llegada al poder en el 2018 ha superado la apabullante cifra de 1.000 millones de euros en ayudas y préstamos a Marruecos, cifra que por lo alto incluye 754 millones en préstamos para la adquisición de material ferroviario, 200 en ayuda al desarrollo, 157 para el control de las fronteras, 35 para equipos y materiales policiales. Y por lo bajo comprende más de 1 millón de euros para el fomento del turismo, en un país que es competidor de nuestra principal industria, que es el turismo. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Es usted el ministro del gobierno bajo cuya autoridad los marroquíes se han convertido en la segunda nacionalidad más detenida en España, solo por detrás de los rumanos, con un 23% de los arrestos por robo, un 18% por tráfico de drogas, además de constituir el 9% de los implicados en violaciones grupales, cuando solamente representan el 2% de la población. Es con usted que los marroquíes han llegado a sumar el 18% de las entradas ilegales en nuestro país. ¿Movilidad? Usted es el ministro del gobierno que va a inundar a nuestro país de camioneros marroquíes, al haber puesto en marcha el mecanismo privilegiado que permite a los nacionales de este país canjear sus permisos de conducir por los nuestros de forma telemática y sin necesidad no ya de examinarse, sino ni siquiera de acudir a la oficina de la DGT, y al haber aprobado ayudas de hasta 3.000 euros, de las que los principales beneficiados serán los propios marroquíes. ¿Y cooperación? Es usted el ministro bajo cuyo amparo Marruecos ha logrado sumarse a lo que en un principio era una iniciativa exclusivamente hispano-lusa, ibérica, europea, me refiero al Mundial de Fútbol 2030, en el que Marruecos se ha colado después de 5 intentos infructuosos como coorganizador.
Curiosa decisión por parte de quienes acaban de retirarse de otra competición, en esta ocasión no deportiva, sino musical, en solidaridad con un pueblo oprimido. Al parecer, el pueblo palestino, que acaba de firmar un acuerdo de paz con Israel, merece un trato distinto del pueblo israelí al que Marruecos le niega, perdón, del pueblo saharaui al que Marruecos le niega algo parecido. Diríase, señor Álvarez, que desde que usted está en el gobierno no hay partido entre España y Marruecos que no acabemos perdiendo por goleada, y no hay roce entre España y Marruecos que no acabe con un descosido por nuestro lado y un traje nuevo por parte de Marruecos. Cualquiera más susceptible que yo pensaría que aquí hay ministro encerrado. Bueno, llegamos al tema que nos ocupa, que es efectivamente la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, sobre la cual España ya se ha manifestado a través de la declaración conjunta salida de la 13ª reunión de alto nivel, bueno, de mediano nivel, porque no fue ningún ministro de Sumar, y tampoco parece que estén muy interesados en conocer su opinión al ver cómo están sus bancadas. Bien, la declaración conjunta entre España y Marruecos salida de esa declaración de alto nivel resulta grave, resulta triplemente grave. De una parte, porque selecciona tendenciosamente las frases que cita y las frases que omite de la resolución de Naciones Unidas. Por otra, porque reproduce por primera vez en un documento oficial español el lenguaje político de Marruecos, haciendo nuestras sus exigencias. Y en tercer lugar, porque ignora nuestras obligaciones y daña nuestros intereses en la región. En cuanto a lo primero, es cierto que la ONU afirma que las negociaciones deberían emprenderse tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, pero también lo es que la misma afirma que toda resolución al conflicto debería de contemplar la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y ser aceptable para todas las partes, siendo en cambio falso que afirme que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible. Esa es una valoración política de Marruecos asumida y entrecomillada por España como si fuese una imposición de Naciones Unidas. Cuanto a lo segundo, Madrid asume un vocabulario que no es neutro, sino que reproduce los marcos conceptuales de Rabat. Referirse al conflicto del Sáhara Occidental como una controversia equivale a ignorar que estamos ante un conflicto colonial pendiente de resolución, ante un territorio ocupado, ante un pueblo oprimido. Omitir toda referencia al carácter postcolonial e internacional del conflicto equivale a desplazarlo al terreno de la política doméstica marroquí, sobre el cual no tendríamos nada que decir. Aunque si usted tiene algo que decir, se lo agradecería. Explíqueme ese sistema de autonomía que Marruecos prevé para el Sáhara. Porque yo, que soy catedrático de Derecho Constitucional, no conozco ni un solo ejemplo en todo el mundo en el que la autonomía territorial funcione en un contexto de autocracia. Y si no, pregunte usted en Hong Kong a ver cómo les ha ido en la autonomía. Y en cuanto a lo tercero, el compromiso adquirido en el párrafo 15 por España y Marruecos en el sentido de coordinarse dentro de las organizaciones internacionales, también dentro del Consejo de Seguridad, consultándose regularmente para garantizar la convergencia de sus posiciones y promover conjuntamente los principios y prioridades que guían su acción, supone, amén de una inaceptable merma en nuestra soberanía y capacidad decisoria, una clara renuncia a nuestro tradicional papel mediador, en tanto que antigua potencia administradora en el conflicto del Sáhara Occidental. En otras palabras, pasar de garantes de los derechos del pueblo saharaui a cómplices de sus invasores. En suma, la posición de su gobierno, señor ministro, implica un paso más en el servil alineamiento de España con los intereses marroquíes respecto del Sáhara Occidental. Una subordinación cuya verdadera víctima será el paciente, el sufrido y el valiente pueblo saharaui, pero que también va a dejar otras víctimas. Las conoce porque las menciona usted en cada uno de sus discursos. Me refiero a la paz, al derecho internacional y al multilateralismo. Va a ser una víctima la paz porque sabido es que esta no equivale sin más a la ausencia de guerra, sino que precisa de una justicia que en este momento está ausente. El derecho internacional porque sabido es que este asiste a pueblos como el saharaui dotados de capacidad para definir su propio futuro sin injerencias externas. Y al multilateralismo porque sabe bien el señor ministro que desde el infame giro de la política exterior de España en el año 2022, su gobierno se ha alineado con los intereses de solo una de las partes en conflicto, descuidando el papel estabilizador y mediador que España, por razones históricas y geográficas, debería de jugar en el norte de África. Aunque, ¿qué le voy a contar yo, señor ministro, acerca de la importancia del multilateralismo en las relaciones internacionales a un ministro
que ni siquiera cultiva el multilateralismo en las relaciones parlamentarias. Ni una sola de sus decisiones en política exterior ha estado consensuada con los partidos de la oposición. Y esta en concreto ni siquiera está consensuada con los propios partidos de la coalición gubernamental. Mire usted a su alrededor, señor ministro. Está usted solo. O lo que es peor, está usted solo en la deshonrosa compañía del partido de Koldo, de Ábalos, de Cerdán y de Salazar. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.